Hace 50 años, Richard John Bingham, a quien la mayoría de la gente conocía como Lord Lucan, fue acusado de asesinar brutalmente a Sandra Rivet, que era la niñera de sus hijos. Y como si eso no fuera lo suficientemente horripilante, intentó convertir a su esposa en la siguiente víctima. Afortunadamente para ella, sobrevivió. Sin embargo, el giro impactante de esta historia fue que Lord Lucan nunca pagó por su crimen porque desapareció poco después. Esta es la razón por la que este caso siguió siendo un tema candente durante muchos años y por la que las numerosas teorías sobre los avistamientos de Lord Lucan y sus vidas secretas se hicieron populares. Pero ahora ha salido a la luz nueva evidencia de lo que realmente le sucedió y el misterio finalmente podría resolverse. Aunque debe ser advertido, la verdad no es buena. La noche del 7 de noviembre de 1974 cambió muchas cosas en la casa de la familia Lucan, porque dentro del número 46 de Lower Belgrave Street, la casa de Lord y Lady Lucan en Belgravia, alguien estaba a punto de cometer un crimen muy brutal. Sandra Rivet, una joven amable y trabajadora de 29 años, trabajaba como enfermera y niñera para los niños Lucan. Esa noche, estaba bajando la estrecha escalera hacia la cocina del sótano para preparar una simple taza de té cuando sucedió algo impactante. Un atacante que se había estado escondiendo en el sótano con una pesada tubería de plomo golpeó repentinamente a Sandra, y esta persona continuó golpeándola con la tubería hasta que dejó de responder. Nadie escuchó este crimen porque Sandra había sido golpeada con tanta precisión que ni siquiera supo lo que había sucedido, sin mencionar el intento de defenderse o incluso de pedir ayuda. La casa permaneció en silencio como siempre lo había estado cuando los niños estaban en la cama. Arriba, la jefa de Sandra, Lady Verónica, la mujer de la casa, no tenía idea del horror que acababa de tener lugar en el sótano. Sin embargo, mientras esperaba a pie a su empleada de confianza, el atacante la alcanzó primero, quedando cara a cara con el atacante. Fue golpeada en la cabeza con una fuerza brutal, dejándola aturdida y sangrando. En cuestión de segundos, su cabello estaba empapado de sangre. Pero a pesar de la conmoción inicial y la incredulidad, la voluntad de sobrevivir de Lady Verónica se impuso y comenzó a buscar una forma de escapar. Pronto se liberó del agarre del atacante y salió corriendo hacia la fría noche. Sus gritos viajaron por el tranquilo y rico barrio de Belgravia, y cada habitante de esas hermosas casas georgianas supo que algo terrible había sucedido. En cuestión de horas, los detectives llegaron y comenzaron a reconstruir lo que había sucedido. La evidencia incluía la tubería que se había utilizado en los ataques. La tubería había sido cuidadosamente envuelta en yeso, lo que demuestra que el arma no fue elegida por accidente. El ataque en sí no fue aleatorio. La precisión con la que se llevó a cabo demostró la intención, como si alguien lo hubiera planeado cuidadosamente. La evidencia pintó una imagen inquietante. Y cuando Lady Verónica dio su propio relato del incidente, todas las sospechas pronto recayeron en un hombre: Lord Richard John Bingham, el 7º conde de Lucan. Lord Lucan no era ajeno a la alta sociedad. Fue evacuado durante la Segunda Guerra Mundial antes de asistir al Lytton College y servir con los Coldstream Guards en Alemania Occidental durante 2 años. Pronto desarrolló un gusto por el juego, jugando backgammon y bridge, y fue uno de los primeros miembros del exclusivo grupo de jugadores británicos adinerados en el Claremont Club. Se informó que, a pesar de su talento para cultivar la imagen de un arriesgado glamuroso, sus pérdidas a menudo excedían sus ganancias. Aún así,
Dejó su trabajo en un banco mercantil con sede en Londres y se convirtió en jugador profesional. Durante los siguientes 15 años, se labró una reputación en el círculo del juego como Lord Bingham, conocido por sus gustos caros, las carreras de lanchas rápidas e incluso por ser propietario de un Aston Martin. En 1963, Lucan se casó con Veronica Duncan. Las noticias de su compromiso aparecieron en los principales periódicos de la época, y los dos se casaron en la iglesia de la Santísima Trinidad, Bremerton. A la ceremonia asistieron algunos miembros prominentes de la alta sociedad, incluida la princesa Alice, condesa de Athlone. La pareja de recién casados viajó a Europa para su luna de miel. Lucan, cuyas finanzas no eran nada del otro mundo, recibió la ayuda que tanto necesitaba de esa misma casa. Su padre le proporcionó un acuerdo matrimonial diseñado para financiar una casa familiar más grande y cualquier futura incorporación a la familia Lucan. Lucan pagó hasta algunos de sus acreedores y compró el número 46 de Lower Belgrave Street, en Belgravia, redecorándolo para adaptarlo a los gustos de Verónica. 2 meses después de la boda, el padre de Lucan murió de un derrame cerebral, lo cual fue una noticia agridulce para Lucan porque, además de una gran herencia de 250.000 libras esterlinas, Lucan obtuvo los títulos de su padre, conde de Lucan, barón Lucan de Castlebar, barón Bingham de Malcolm Bingham y baronet Bingham de Castlebar, convirtiendo a su esposa en la condesa de Lucan. La pareja se mudó a casa al número 46 de Lower Belgrave Street en el 67, pero esta unión no duró mucho a pesar de los 3 hijos que produjo. Después de que el matrimonio se derrumbara a finales de 1972, se mudó a una propiedad cercana en enero del año siguiente, cuando se separaron formalmente. La separación no fue nada amistosa, ya que comenzó una amarga batalla por la custodia que Lucan finalmente perdió. Sin embargo, Lucan no podía soportar perder y se obsesionó con recuperar la custodia de los niños. Inicialmente comenzó a espiar a su esposa y luego procedió a grabar sus conversaciones telefónicas. Más tarde empleó a detectives privados para continuar con la misma vigilancia. También trajo a médicos que explicaron que su esposa sufría de depresión y ansiedad. Por lo tanto, no era apta para criar a los niños. Verónica había despedido a la niñera de los niños a largo plazo, algo que no le agradó a Lucan. Después de pasar por una serie de niñeras, Verónica finalmente eligió a Stefania Sica, de 26 años, a quien Verónica le confió que Lucan la había golpeado con un bastón y en una ocasión la había empujado escaleras abajo. Aparentemente, Verónica temía por su seguridad y le dijo a Seeker que no se sorprendiera si él la mataba algún día. Entonces Wicca dejó a la familia después de un tiempo. Se desconoce el motivo, pero Lucan siguió adelante para decirles a sus amigos que nadie trabajaría para Verónica. Pero Sandra Arquette eligió trabajar para Verónica. Esta obsesión, combinada con los crecientes gastos legales y las pérdidas por juego, comenzó a afectar la vida de Lucan, y sus finanzas personales empeoraron. Este giro descendente que había tomado su vida no le sentó bien a Lucan, quien se veía ponerse a sí mismo como un aristócrata refinado. Era adicto al juego de alto riesgo, pasando incontables noches en el exclusivo Claremont Club junto con otros hombres ricos y poderosos. Sus problemas financieros eran bien conocidos, al igual que sus amargas disputas con Verónica por el dinero y la custodia de sus hijos. El día en que se cometería este horrendo crimen contra Sandra y Verónica
Verónica afirmó que después de acostar a los niños más pequeños, alrededor de las 9:00 p.m., Sandra le preguntó si le gustaría una taza de té antes de bajar a la cocina del sótano para prepararla. Preguntándose qué había retrasado a su niñera cuando no regresó, Verónica bajó del primer piso y llamó a Sandra desde la parte superior de las escaleras del sótano cuando fue atacada. Mientras gritaba por su vida, su atacante le dijo que se callara. Verónica afirmó más tarde que en ese momento había reconocido la voz de su esposo. Los dos continuaron peleando. Ella le mordió los dedos, y cuando él la arrojó boca abajo a la alfombra, ella logró darse la vuelta y apretarle los testículos, lo que provocó que él soltara su agarre en su garganta y abandonara la pelea. Cuando ella preguntó dónde estaba Sandra, Lucan no quiso responder, pero finalmente admitió haberla matado. Una Verónica conmovida le dijo a su exmarido que podía ayudarlo a escapar si tan solo se quedaba en la casa durante unos días para permitir que sus heridas sanaran. Lucan creyó esto y subió las escaleras para saludar a su hija en la cama. Luego entró en uno de los dormitorios. Cuando Verónica entró para acostarse en la cama, él le dijo que pusiera toallas primero para evitar manchar la ropa de cama. Lucan le preguntó si tenía algún barbitúrico y fue al baño a buscar una toalla húmeda, supuestamente para limpiar la cara de Verónica. En ese momento, ella se dio cuenta de que su esposo no podría oírla desde el baño y escapó. Corriendo afuera hacia una casa pública cercana, el brazo de los fontaneros. Lucan, dándose cuenta de la fuga de su ex esposa, fue a la casa de Chester Square de Melin Florman, una madre de una de las amigas de la escuela de su hija. Esto fue alrededor de las 10:00 p.m., y Florman estaba solo en la casa. Inicialmente ignoró la puerta porque recibió una llamada telefónica incoherente y colgó el receptor. Para cuando llegó a la puerta, la persona se había ido, pero había manchas de sangre que, después de un examen forense, resultaron ser una mezcla de los grupos sanguíneos A y B. Después de salir de allí, Lucan llamó a su madre y le pidió que recogiera a los niños de Lower Belgrave Street. Según su declaración, su hijo dijo algo sobre una terrible catástrofe en la casa de su esposa. Lucan le dijo a su madre que había estado conduciendo frente a la casa cuando vio a Verónica peleando con un hombre en el sótano. Había entrado en la propiedad y encontró a su esposa gritando. Se desconoce la ubicación desde donde Lucan hizo esta llamada y posiblemente la llamada a Florman. La policía forzó la entrada a la casa y descubrió el cuerpo de Sandra antes de que Verónica fuera llevada en ambulancia al Hospital St. George's. Pero antes de que las autoridades pudieran llevar a Lucan, había desaparecido. Para los investigadores, las piezas encajaban. Cuando el detective superintendente jefe Roy Ransen llegó a la escena del crimen, el cirujano de la división había declarado a Sandra muerta, y los oficiales forenses y fotógrafos habían sido llamados a la propiedad. Los dos primeros oficiales en la escena habían descubierto que la puerta principal había sido forzada a patadas, sin otros signos de entrada forzada. Se encontró una toalla manchada de sangre en el dormitorio de Verónica en el primer piso. El área alrededor de la parte superior de la escalera del sótano estaba muy manchada de sangre. Una tubería de plomo manchada de sangre yacía en el suelo. Cuadros que colgaban de las paredes de la escalera estaban esparcidos y una barandilla de metal estaba dañada. Al pie de las escaleras, 2 tazas y platillos yacían en un charco de sangre. A la lámpara en la parte inferior de las escaleras le faltaba la bombilla. Se observó una cerca en una silla y también se encontró sangre en varias hojas en el jardín, en la parte de atrás.
Cuando la policía registró el apartamento perteneciente a Lucan, no se encontró nada fuera de lo común. En la cama un traje y una camisa yacían junto a un libro sobre millonarios griegos del transporte marítimo, y la billetera, las llaves del coche, el dinero, el permiso de conducir, el pañuelo y las gafas de Lucan estaban en una mesa de noche. Su pasaporte estaba en un cajón y su Mercedes-Benz azul estaba estacionado afuera, con el motor frío y la batería descargada. Aún así, estaba claro que Lucan tenía tanto el motivo como la oportunidad de cometer un crimen tan violento. Los informes dijeron que condujo a Wakefield, East Sussex, para visitar a sus amigos, los Maxwell Scotts. Y esta reunión de Susan Maxwell Scotts con Lucan fue su último avistamiento confirmado. El esposo de Susan había llamado al detective a cargo y le había dicho que Lucan había llegado a su casa unas horas después del asesinato y había hablado con su esposa, Susan. Mientras estaba allí, Lucan había escrito 2 cartas a su cuñado, Bill Shandid, y las había enviado por correo a su dirección de Londres. Bill había conducido rápidamente a Londres para leer la carta y notó que las cartas estaban manchadas de sangre cuando se las entregó al detective. La carta fechada el 7 de noviembre de 1974 decía: «Querido Bill, surgieron las circunstancias más horribles esta noche, que le describí brevemente a mi madre. Cuando interrumpí la pelea en Lower Belgrave Street y el hombre se fue, Verónica me acusó de haberlo contratado. La subí y envié a Francis a la cama e intenté limpiarla. Ella se quedó callada por un tiempo y cuando yo estaba en el baño, salió de la casa. La evidencia circunstancial en mi contra es fuerte, ya que dirá que todo fue obra mía. Yo también me quedaré callado por un tiempo, pero solo estoy preocupado por los niños. Si puedes arreglártelas, quiero que vivan contigo. Coach, fideicomisarios, St. Martin's Lane. El señor Wall se encargará de las cuotas escolares. B ha demostrado su odio hacia mí en el pasado y haría cualquier cosa para verme acusado. Para que George y Francis pasen por la vida sabiendo que su padre había estado en el banquillo por intento de asesinato sería demasiado. Cuando sean lo suficientemente mayores para entender, explíqueles el sueño de la paranoia y cuídenlos. Tuyo siempre, John». Esta carta no logró lo que Lucan esperaba que hiciera. La violencia del crimen había conmocionado no solo a la ciudad, sino a toda la nación. Sandra Rivet no era solo una empleada. Era una hija, una amiga y una mujer que se preocupaba profundamente por los niños a su cargo. Y había sido brutalmente asesinada. Durante años, no se supo nada de Lucan. La gente argumentó que fueron sus poderosos amigos quienes lo ayudaron a escapar al extranjero. Han surgido más teorías con personas que dicen haberlo visto en otro país viviendo una vida secreta. A medida que pasaba la década, la fuga de Lucan se convirtió en una de las desapariciones más famosas en la historia del Reino Unido. Un detective que dirigió una nueva investigación sobre la desaparición de Lucan, 32 años después del asesinato, le dijo a un periódico que la evidencia apunta hacia el hecho de que Lord Lucan salió del país y vivió en el extranjero durante varios años. Otros susurraron que sus enormes deudas de juego habían sellado su destino. Por ejemplo, Susan Maxwell Scott le dijo al autor John Pearson que Lucan podría haber sido ayudado a salir del país por turbios financieros clandestinos antes de ser juzgado como un riesgo demasiado grande y enterrado en Suiza. Después de años de confusión a finales de la década de 1990,
Los tribunales declararon formalmente a Lucan legalmente muerto. Su título y patrimonio fueron transmitidos a su hijo, George Bingham. Sin embargo, incluso este acto de cierre no respondió a la pregunta fundamental. ¿Lucan realmente murió en silencio en la oscuridad? ¿O había planeado su escape? ¿Podría haber estado viviendo bajo una identidad falsa en otra parte del mundo? Algunos estaban seguros de que Lucan había terminado con su propia vida esa misma noche, ahogándose en las gélidas aguas del Canal de la Mancha, consumido por la culpa y la desesperación. Los detectives no creen que este sea el caso, pero a principios del año 2025, gracias a los avances en la tecnología forense, Neil Baran-Mann, hijo de Sandra Arquette, también el investigador principal que supervisa la nueva revisión de la muerte de su madre, anunció que estaba echando un nuevo vistazo a todo el caso. Explicó a una sala llena de periodistas que muchas personas habían preguntado sobre el papel de la evidencia de ADN en los últimos meses, y ahora espera finalmente darles respuestas. Neil Breiman, quien había sido adoptado cuando era bebé y solo descubrió en la edad adulta que Sandra era su madre, describió la conmoción de aprender la verdad. Recordó la ira e incredulidad que sintió cuando descubrió por primera vez el destino de su madre, que había sido asesinada violentamente mientras servía como una niñera de confianza en la casa de Lucan. Ahora lleva esta resolución. No me rendiré hasta que se conozca completamente la verdad. Dijo, sigo comprometido a brindar un cierre y justicia a la memoria de mi madre.